Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este lunes 22 de septiembre. Comenzamos la semana, una semana que va a ser muy intensa, como sin duda podremos comprobar en el programa de hoy. Me acompaña en el estudio José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, y Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT en Asturias. Con ellos vamos a hablar de algunas de las cuestiones que tenemos ya sobre la mesa en esta semana, como les digo, intensa, derivada de ese debate de orientación política, del debate sobre el estado de la región que arranca mañana en la Junta General del Principado con la intervención del presidente Barbón y que tendrá uno de sus momentos importantes el miércoles con las intervenciones de los grupos políticos representados en la Cámara y las réplicas del presidente Barbón. Asuntos que van a salir en ese debate y de los que hablamos muchas veces en el programa. Uno de ellos seguramente que saldrá tendrá que ver con esa unión política y social frente al peaje del Huerna que reclama el presidente Barbón en estos días y tras lo conocido la semana pasada. Hablará también seguramente del entendimiento con la oposición en torno a la mejora de la prevención de incendios forestales o el apoyo al medio rural, sin perder de vista otro de los asuntos que va a ser clave en los próximos meses, como es la reducción, el recorte del presupuesto para la política agraria común. Barbón quiere unidad parlamentaria también para exigir la garantía de abastecimiento energético que considera clave para el resurgir de la industria, sin perder de vista lo que escuchábamos hace unos días, lo que leíamos hace unos días en torno a la situación, por ejemplo, de Arcelor. Pero otros asuntos como los presupuestos del próximo año o incluso la financiación autonómica seguramente serán algunos de los puntos claves que escucharemos en estos días del debate sobre el estado de la región. También, lógicamente, como se encuentran aquí los agentes sociales, queríamos charlar en torno a algunas cuestiones como es esa reducción de la jornada o el registro horario, asuntos que también siguen en el primer plano de la actualidad. En cuestión de segundos saludamos a nuestros invitados. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control del sonido, en la realización técnica, saludamos a Javier Fernández Lanero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Muy bien, gracias. María Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias también. Y José Manuel Zapico, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hola. Muchas gracias también. Bueno, el verano ya se olvida, ¿no? Con ya pasó. Con este día que tenemos hoy en Asturias, pero eso del curso político todavía sigue vigente, al menos de cara a lo que pueda ocurrir mañana. Una primera pregunta que os hago, ¿cómo veis este debate de orientación política, este debate sobre el estado de la región? Zapico es el séptimo en el que Barbón va a participar. Una primera opinión en términos generales. Bueno, pues una buena iniciativa que se recuperó hace unos años ya, que sirve para poner encima de la mesa los retos que tenemos por delante de cara a este ejercicio y por lo tanto un momento adecuado para reflexionar sobre los retos que tiene Asturias en materias como vivienda, cómo afrontar los recursos que necesitamos destinar a la prevención de riesgos laborales con cada vez más muertes en las empresas. También, pues aprendiendo de la experiencia de este verano, un momento para poner encima de la mesa la necesidad de abordar el reto demográfico y, entre otras cuestiones, todo aquello relacionado con la prevención de incendios, como esta Asturias, qué retos tiene y poner pues de manera clara y nítida a la ciudadanía las propuestas de los diferentes partidos políticos de cómo afrontar esos retos. María, una opinión general también sobre esto. Bueno, pues efectivamente yo creo que es un buen ejercicio y espero que se convierta en lo que dice Zapico y de verdad se traten o se pongan encima de la mesa los temas que de verdad importan a los asturianos y que no se convierta en un rifirrafe sin propuestas, ¿no? Yo eso es lo que les pido, porque efectivamente en estos meses o en este curso pues tenemos temas, yo
creo que muy importantes que tratar, ¿no? Y coincido. La vivienda yo creo que es un tema que preocupa mucho y que hay dos iniciativas legislativas, una ley de vivienda y una ley del suelo pendientes, y yo creo que hay que tratar y poner encima de la mesa efectivamente una solución o por lo menos ayudar a paliar este problema. Desde luego también el tema de incendios y en el tema yo creo que nos han dado pie para ver que necesitamos cuidar nuestros montes y nuestro entorno rural, y bueno, y desde luego preocupa la industria y el tema energético, y yo creo que espero pues que haya pronunciamientos claros y apoyos claros en este sentido. Lanero. Pues bueno, generalmente estos debates sirven para que cada grupo político hable de su libro. Sirve generalmente para marcar las diferencias que tienen los diferentes grupos políticos sobre lo que los preocupa, y rara vez sirve para buscar amplios consensos y para poner encima de la mesa estrategias que mejoren la vida de la comunidad autónoma y de los ciudadanos. Por lo tanto, lo que creo que veremos será a cada grupo político exponer su libro y echar en cara a los demás lo que hacen. Así todo, evidentemente, encima de la mesa sí que va a servir para conocer las estrategias y las preocupaciones de cada uno. Desde luego, nosotros esperamos que se hable de financiación autonómica. Tenemos por delante un gran reto, donde todos los asturianos y todos los partidos políticos tienen que estar a una, junto con todos los agentes que operamos en la sociedad, a defender ese modelo solidario de financiación autonómica y que decidamos entre todos de común acuerdo. Se hablará seguro, y si no lo tendremos que hacer nosotros, de infraestructuras energéticas. Hablaremos en general de industria y luego podemos profundizar más, pero desde luego en materia de infraestructuras energéticas nos jugamos mucho en el próximo plan de planificación energética. Si no incorpora ese anillo central, no solo con las mejoras en las subestaciones eléctricas, sino toda la red de comunicación, toda la autopista de redes que tienen que comunicar unas con otras para que puedan dar más energía, más capacidad, más potencia energética a nuestra industria. Se hablará también del plan de cercanías, espero que se hable de infraestructuras. Tenemos una alianza por las infraestructuras, necesitamos que esa alianza, donde estamos todos y por lo tanto parte de un consenso, podamos seguir reivindicándola ante España con el peaje del Huerna, que espero que sea de debate, y luego supongo que, como bien orden, hablaremos también un poco de ello, y tendremos que hablar de vivienda, como ya se decía aquí, es decir, es la gran preocupación, el gran reto que tenemos por delante de toda la sociedad democrática. Hoy en día nuestra gente joven, los jóvenes, no se pueden emancipar, no pueden marchar de casa, no pueden acceder a una vivienda, esto es una realidad, y por lo tanto no pueden tener un proyecto de vida y formar una familia. Y espero, y si no lo pediremos, que se hable de servicios públicos. Tenemos que empezar a protegernos por lo que pueda venir más adelante y empezar a que los servicios públicos tengan cabida en los presupuestos con porcentajes, con suelos, de los cuales no se pueda poner menos recursos, porque estamos viendo, se habló aquí en materia de incendios, la importancia de tener unos servicios públicos potentes. Bien, hay un asunto que sobrevuela todo en Asturias desde los últimos días, que es una vez más el peaje del Huerna. Yo no sé si veis posibilidades de esa eliminación, posibilidades de un consenso amplio para tratar de eliminar ese peaje. Posibilidades en el momento de que hay una necesidad objetiva tiene que haberlas, y además hay un consenso político y social amplísimo de que el mantenimiento del peaje del Huerna es un agravio comparativo que tenemos en Asturias respecto a otras comunidades autónomas, y por lo tanto lo que es posible en otras partes del Estado tiene que ser en Asturias, y de ahí que tengamos que alzar la voz y exigir al Gobierno de Asturias que lidere ese frente común para defender los intereses de Asturias en una cuestión muy concreta, pero que es un buen ejemplo de lo que podemos denominar ese maltrato que está teniendo el ministro Óscar Puente con Asturias en materia de infraestructuras. Aquí, o en el mejor de los casos, se alargan las obras. En la mayoría de las ocasiones lo que hay es un triángulo de las Bermudas donde las grandes infraestructuras desaparecen. Hablamos del peaje del Huerna, pero podemos hablar de la autopista del suroccidente de Asturias, de la autopista del Mar, de los accesos al Musel, que quiero decir que de cercanías somos la región de Europa donde más retrasos tiene el ferrocarril de cercanías, la antigua FEBE. Es decir, hay una necesidad en materia de infraestructuras del Estado que tiene que invertir en Asturias, evidente, y necesitamos que
que se remedie esta situación de una vez por todas, porque desde luego Asturias no lo merece. No somos ni más ni menos que otra comunidad autónoma y tenemos que exigir el mismo trato y que esas inversiones con plazos, con inversiones concretas, un cronograma, se pongan encima de la mesa y acabar con esta situación, porque los asturianos y asturianas no merecemos este trato y por lo tanto el gobierno de Asturias tiene que liderar este clamor y desde luego si no lo hace la respuesta social será contundente en muy corto plazo de tiempo, ¿no? María. Sí, desde luego, vamos, el gobierno de la nación yo creo que tiene que escucharnos porque por una vez hay yo creo que un clamor y una unanimidad en la eliminación de este peaje, ¿no? Y como decía Zapico, ¿no? Yo creo que existe este clamor porque el peaje es injusto, porque es un agravio comparativo con otras comunidades autónomas y porque además ahora hay un dictamen claro de la Comisión Europea diciendo que además no se ha hecho correctamente, ¿no? Con lo cual yo creo que están todos los argumentos, pero es que además no es lo único o el único agravio que tiene Asturias, ¿no? Y por eso yo creo que pues que los asturianos hemos dicho pues hasta aquí, porque es verdad que esto se acumula a un listado largo de infraestructuras retrasadas o que no se concretan, ¿no? Y yo creo que bueno, que en este caso, insisto, además de ser injusto y de poner Asturias por detrás de los demás, ahora existe un dictamen claro de la Comisión Europea que yo pienso que el Gobierno de la Nación no puede ignorar, ¿no? Y además existe una responsabilidad en concreto con los transportistas. Nosotros paralelamente estamos estudiando junto con ellos la posibilidad de reclamación o los derechos que le asisten, ¿no? Porque esto no puede ser gratuito, ¿no? Pero yo creo que en primer lugar el Gobierno central pues debe tomar debe escuchar a los asturianos y el Gobierno asturiano debe tomar las riendas en esta reivindicación y debe usar ese consenso social que tiene detrás para de verdad reclamar con mucha más firmeza esta eliminación. Lanero. Bueno, pues esperemos que no caigamos en la necedad, ¿no? De empezar continuamente a buscar excusas y echar culpables. Es evidente que estamos hablando de una prórroga que hizo el Partido Popular, que es injusta, pero tan culpable, se lo decía ayer, el que mata como el que sostiene por la pata. Es verdad que además no es solo injusta, es ahora mismo ilegal. Pero más allá de que sea ilegal, nosotros no entramos en las cuestiones técnicas de si fue legal o fue ilegal y si hay disputas jurídicas. Lo que sí sabemos es que es injusta con los asturianos y con las empresas, con la sociedad asturiana. Y por lo tanto lo que hay que hacer es solucionarlo. Y esto es muy fácil de solucionar. Sea o no sea legal, lo que es injusta, por lo tanto económicamente soluciónelo. Usted quite el peaje. Bonifícalo al 100%, haga que no tengamos que pagar por salir o por regresar a Asturias, que no tengan que pagar las empresas de transportes ni cualquier otra por sacar mercancías. Si es tan fácil como esto. Por lo tanto, démosle una solución. Y desde Asturias creemos que tenemos que ser contundentes. Pero estamos tardando en poner en marcha la Alianza por las Infraestructuras, donde estamos todos. Ya se tenía que haber puesto la reunión, ya se tenía que haber anticipado la reunión hace varias semanas a la finalización del plazo. Ya sabíamos cuándo finalizaba el plazo y sabíamos que no había una respuesta por parte del Gobierno de España. Por lo tanto, ya se tenía que haber convocado esta alianza. Y desde luego, si no hay soluciones, tendríamos que haber pactado dentro de esta alianza qué vamos a hacer. Bueno, yo espero que cuanto antes se convoque la alianza, porque es donde estamos todos, es que además ahí estamos todos. Y es ahí donde tendremos que decir qué vamos a hacer. Y además, cómo le echamos una mano al Gobierno de Asturias, que nos tiene detrás a todos en esa reivindicación con el Gobierno de España. Por lo tanto, yo creo que en materia de infraestructuras, lo decía Zapico, en fin, aquí hay grandes inversiones, se anuncian, se proyectan, luego los proyectos no salen. Se genera un barullo durante una semana y no se va a hablar del tema. Y eso pasó con los accesos del Musel. O sea, ¿cuál es la solución? 30 años esperando sin accesos, sin alternativa, ya no se habla de eso. Eso se habló en su momento y ahora ya nadie se acuerda de eso. Bueno, yo creo que tenemos alianza, tenemos un instrumento magnífico donde estamos todos y que creo que es un instrumento muy útil para el Gobierno de Asturias, pero que ya lo tenía que haber utilizado. ¿Zapico? Sí, desde luego, la izquierda si quiere seguir gobernando tiene que dar
soluciones a los problemas concretos de los trabajadores y trabajadoras de Asturias, en este caso, hoy, y no darle una patada para adelante, que es lo que parece que quiere hacer el Gobierno de España, según las declaraciones de la delegada del Gobierno. Desde luego no vale decir que se recurre a la Unión Europea, a la decisión que se ha tomado declarando ilegal la renovación del peaje del Huerna, y en la siguiente pregunta responder que políticamente el Partido Socialista no está de acuerdo con la supresión del peaje. Eso genera contradicciones, es una decepción y desde luego genera hartazgo, porque en el peaje del Huerna, yo insisto, no solo estamos hablando de un agravio comparativo, sino que además ya por su trayectoria en el tiempo es una cuestión de autoestima de los asturianos y asturianas, que tenemos que defender la dignidad de nuestra tierra ante este tipo de cuestiones, ¿no? Se renueva el peaje hasta el 2050 de manera ilegal. El Partido Socialista en su día, recuerdo, que generó aquella expectativa de que se iba a quitar el peaje de Asturias, y efectivamente se quitó, pero se puso en León, y ahora ante esta ilegalidad se le pega una patada para adelante, y yo creo que es falta de respeto a nuestra tierra y no lo podemos consentir. María. Bueno, que yo creo que está claro que efectivamente si se quiere se puede, por tanto el Gobierno central es que no quiere y para eso tenemos todos que insistir conjuntamente para que se cambie esa opinión, porque yo solo hago una pregunta. Si esto hubiera ocurrido en Cataluña o en otra comunidad autónoma similar, ¿alguien piensa que iban a seguir con esta postura, teniendo el peaje? Yo creo que todos tenemos claro que no, por eso pues sentimos este agravio. Bueno, yo creo que la autopista del Huerna es una imagen de una situación muy injusta. La autopista del Huerna es la única salida que tenemos y de entrada a Asturias por carretera. No hay alternativa. El Pajares, el puerto de Pajares no es una alternativa. Por lo tanto, estamos obligados a pagar un impuesto, sí o sí, cada vez que salgamos y cada vez que entremos. Y por lo tanto, eso ya en sí mismo es injusta. Sabemos además que es una autopista de montaña, que tiene un mantenimiento muy alto. Por lo tanto, ya sabíamos que eso no va a tener solución. Que además es una autopista que ya tiene una serie de años que vamos de curva en curva, de arriba abajo, y que muchas veces en invierno incluso es una vía de paso complicada. Y que hemos visto este verano que no es una vía de paso complicada, como hacemos todo el recorrido en un solo carril, porque está lleno de obras de mantenimiento. Por lo tanto, hay que darle una solución, no queda otra. No se puede buscar si cuesta mucho o cuesta poco rescatar esta autopista. Esta autopista es lo que es, una autopista de montaña, y la única vía de comunicación que tienen los trabajadores, que tienen los ciudadanos de Asturias por carretera. No hay alternativa, es injusta socialmente, te pongas como te pongas, soluciónalo. Bueno, hay una convocatoria para el 18 de octubre, si no me equivoco. Veremos a ver qué ocurre en estos próximos días y veremos a ver qué nos encontramos en el debate sobre el estado de la región en estos días, porque será seguramente uno de los puntos que salga a colación en las distintas intervenciones. Seguramente también estos días saldrá los presupuestos. FADE, comisiones, UGT habitualmente os llaman para consultas sobre los presupuestos. ¿Qué expectativas tenéis en este sentido para el próximo año 26, Lanero? Bueno, yo espero que sigan siendo unos presupuestos expansivos. Todavía tenemos los fondos europeos que hacen que los presupuestos sigan siendo expansivos. Yo creo que tenemos que empezar a fijar un suelo de gasto para los servicios públicos. Estamos en unos momentos donde potenciar los servicios públicos es más importante que nunca. Asturias siempre ha sido así, siempre hemos tenido unos servicios públicos potentes, que lo pueden ser más, pero que cuando hay catástrofes se ve que reaccionamos mejor. Lo vimos en la pandemia con las infraestructuras sanitarias, lo vimos ahora con los incendios, pero necesitamos seguir potenciándolos, porque además estamos en una sociedad que es Europa, que es España, pero sobre todo Asturias, que envejece, donde cada vez necesitamos más recursos económicos para todos los temas de cuidados, de dependencia, donde cada vez necesitamos más recursos económicos para todos los temas sanitarios. Hemos visto que se ha hecho un esfuerzo muy importante para nuestro sistema educativo, y no nos queda otra vía que seguir por ahí, porque, insisto, los servicios públicos nos igualan a todos, hacen que todos seamos iguales. Es la fórmula más extraordinaria para redistribuir la riqueza e igualar a todos los ciudadanos en Asturias. Nosotros confiamos que vayan en esa línea, pero tenemos también que ir preparándonos, porque, bueno, hay una tendencia en el mundo, en Europa, en España, no tan acusada, pero sí en Europa y en el mundo, y en España también se empieza a acusar, donde la ultraderecha está empezando a coger mucha capacidad, y la ultraderecha lo primero que ataca son los servicios públicos, los atacan
minimizándolos, reduciendo los impuestos, y por lo tanto yo creo que es el momento de empezar a blindar en nuestros presupuestos los servicios públicos. María. Bueno, yo lo que creo es que tienen que ser unos presupuestos que sirvan para generar y consolidar la actividad económica y el crecimiento, porque yo creo que eso es lo que garantiza el empleo, que haya ingresos públicos futuros y que también se sostenga a medio plazo el sistema y los servicios públicos, ¿no? Entonces espero pues que se conserve el porcentaje que además pactamos en concertación social en materia de inversión en mantenimiento de carreteras e infraestructuras, pero también inversión en innovación y en desarrollo empresarial, ¿no? Pero sobre todo creo que efectivamente estos presupuestos expansivos, ya lo llevo diciendo algunos años, y es verdad que continúan de momento siendo expansivos, pero no va a durar eternamente. Y yo creo que hay que sí mantener la calidad de los servicios públicos, pero sí racionalizar el gasto de la administración y su eficiencia, ¿no? Yo no puedo comprender en tiempos pues de digitalización, de inteligencia artificial y de otros instrumentos que no se lleve a cabo de verdad una reforma de la administración en la que hay que buscar la eficiencia, racionalizar. Desde luego habrá que incorporar perfiles conforme a estos requerimientos de digitalización e inteligencia artificial, pero también habrá que suprimir otros que ya no se adecuan a las necesidades de hoy, ¿no? Por tanto, yo creo que no podemos seguir aumentando todo constantemente, porque llega un momento en que los ingresos van a ser limitados y tenemos que elegir. Y yo creo que lo que hay que elegir es la eficacia y la eficiencia, porque creo que tenemos la suerte que si buscamos esa eficacia, no tendremos que prescindir ni de una calidad de los servicios públicos, ni desde luego de la inversión en actividad económica y creación de riqueza. Yo creo que es compatible, pero que hay que hacer un ejercicio serio de pensar cuáles son las prioridades. Zapico. Bueno, desde luego, la ley de presupuestos en cualquier administración es la norma más importante que se puede aprobar, en la que se determinan los ingresos de los que se dispone y la inversión que hay que hacer con esos ingresos. Y por lo tanto, yo diría, en la forma, lo que esperamos es que salgamos del ruido, de esa forma de hacer política, del disparate, ese modelo trumpista que cada vez está en más países y en más administraciones. Y desde Asturias demos ejemplo de que se puede hacer política útil escuchando al adversario y escuchando a las necesidades de la gente y tratando de plasmarla en una norma que pueda efectivamente discutirse, tratar de convencer de cuáles son las prioridades, pero que no sea una norma arrojadiza para generar más crispación, que es una estrategia que solo le interesa a la ultraderecha y a quienes quieren vaciar de contenido los sistemas democráticos. Es una forma y en el fondo, desde luego, nuestra posición es conocida. Creemos que tenemos que aprovechar los recursos públicos que tenemos en Asturias para generar empleo, sobre todo para las personas mayores de 50 años, para las mujeres, para la gente joven, que tenemos que aprovechar los presupuestos para seguir apostando por un nuevo modelo productivo donde la industria sea protagonista con un entorno de conocimiento y de desarrollo tecnológico que la impulse, que tenemos que apostar por la vivienda, que es ahora mismo lo que nos debe preocupar dentro de esas prioridades con mayor grado, sin duda, porque de nada sirve pactar subidas salariales en el ámbito de la negociación colectiva del 3 o el 4%, incluso por encima del IPC, recuperando poder adquisitivo que hemos perdido los trabajadores en los últimos años. Pues eso de poco sirve si la vivienda sube un 12%, tanto en alquiler como en venta. Y fijar las prioridades, que son esas, pero también son, sobre todo, generar certezas de que al otro lado de la mesa hay gobiernos responsables que cuando acuerdan cumplen lo acordado.
y nosotros ahora tenemos encima de la mesa dos cuestiones fundamentales, que es ese pacto educativo que desarrolle los acuerdos que hemos alcanzado las organizaciones sindicales para tener esa educación pública de calidad, que es la mejor inversión que podemos hacer para el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma, y también un acuerdo importante en el ámbito de los cuidados, en el ERA, en los establecimientos residenciales de ancianos, para dignificar esas condiciones de trabajo y poder ofrecer un mejor servicio público. Esas son algunas prioridades, pero hay que combinar en estos momentos de política trumpista también los contenidos con las formas. Bueno, veremos los llamamientos que puede hacer el presidente Barbón para conseguir los apoyos. Parecen claros algunos, pero veremos cómo se resuelve. En este caso, y sin perder de vista la financiación autonómica que tendremos a continuación, ¿es necesario un amplio consenso en la Junta General? Siempre es necesario los consensos y los acuerdos, porque es como avanzan las sociedades democráticas. Hay partes con intereses legítimos, y el éxito de las democracias que nos ha llevado hasta aquí, con un desarrollo económico importante, son los acuerdos, y por lo tanto hay materias que se deben regular desde esos amplios consensos. Hablamos de financiación autonómica, pero un pacto de vivienda es fundamental. Todo lo relacionado con siniestralidad laboral también debería ser un espacio para el acuerdo. La generación de empleo, porque España está en una situación, pese a todo, muy próspera, con 22 millones de personas trabajando en este momento, que es un récord histórico, con algunas comunidades autónomas que ya han entrado técnicamente en lo que podemos llamar pleno empleo, y por qué Asturias no. Yo creo que se dan las condiciones para alcanzar esos acuerdos, más allá de la legitimidad de las partes para defender sus intereses propios, pero buscando acuerdos en común. Y bueno, las organizaciones sindicales y empresariales tenemos mucha experiencia de eso, en la negociación colectiva, firmando convenios colectivos, y por lo tanto, ¿por qué no en la política podemos desear y pedir ese consenso que ponga por delante los intereses generales y sobre todo la utilidad de la política en un momento de cuestionamiento democrático? María, decías también lo de financiación autonómica al inicio, ¿no? Que es uno de los asuntos que te preocupa especialmente. Bueno, sí, porque todo este tema del presupuesto se marca efectivamente dentro del debate de la financiación autonómica, o de la reforma de la financiación autonómica, ¿no? Y por eso decía antes, bueno, por el momento, tenemos recursos. Es cierto que en Asturias, que hemos sido hemos gastado menos que en otras comunidades autónomas, nos afecta más la regla de gasto, y por tanto nos penaliza el haber sido quizá más austeros, pero bueno, yo creo que esto se enmarca dentro del debate de la financiación autonómica, en el que desde luego pues la condonación de la deuda a Cataluña, yo creo que es un agravio comparativo claramente para Asturias, la aceptemos o no esa condonación de la deuda, ¿no? Yo creo que pues la financiación autonómica no debería responder a intereses políticos ni a negociaciones en el Parlamento. Debería ser un sistema justo y equilibrado, que financie pues a cada comunidad autónoma conforme a sus necesidades, a su población y también a sus otras circunstancias de envejecimiento y coste de los servicios, como se ha pactado por el Gobierno, como además se llegó a un consenso en el Parlamento asturiano sobre estos acuerdos, pero parece que no van a por ahí las cosas, y parece que se va a seguir favoreciendo a unas comunidades frente a otras, ¿no? Yo creo que este es otro tema en el que, bueno, pues que tendremos que presionar, y todos juntos deberíamos en Madrid, porque esto no se puede consentir, y no podemos consentir que por un caramelo a corto plazo de una condonación se nos comprometa el futuro, ¿no? Sí, bueno, yo estoy también bastante preocupado con los presupuestos generales del Estado. Estamos hablando de los de Asturias, pero incide mucho los presupuestos generales del Estado también en recursos económicos para Asturias. Y llevamos mucho tiempo sin presupuestos generales del Estado, y eso es una anomalía que nos afecta también. Yo creo que tiene que haber cuestiones de Estado que, más allá del ruido político, más allá de las discrepancias políticas, que son lógicas y que hay que entender dentro de un proceso democrático, tiene que haber cuestiones de Estado. En este caso podemos hablar de cuestiones de Estado de la región, que independientemente de quién gobierne, deberían de estar claras y todos deberíamos de proteger.
Y en eso tienen que estar los grandes consensos. Pactos de Estado que tienen que ser en el modelo de financiación autonómica. En Asturias tenemos que tener un gran pacto regional sobre financiación autonómica para ser exigentes y contundentes a la hora de que esto se discuta y se negocie. Lo tiene que haber en materia de vivienda, porque todos estamos de acuerdo que es uno de los grandes problemas que tenemos de futuro. Lo tiene que haber en materia de salud mental, lo tiene que haber en materia sanitaria, lo tiene que haber en materia educativa, independientemente, insisto, de quién gobierne. Lo tiene que haber en materia de cuidados. Todos somos conscientes en Asturias de la importancia de la industria y de la importancia de las infraestructuras energéticas que den soporte a nuestra industria. Y que nuestra industria, hablamos de infraestructuras energéticas, pero también afectada por los costes energéticos. Bueno, pues tiene que haber un pacto regional, claro, evidente, que da igual quién gobierne, para proteger nuestra industria. Es decir, tenemos que sacar del ruido político, de la discrepancia política, cuestiones que son regionales, que son de Estado y en las que todos estamos de acuerdo, porque los escuchas a todos, cada uno con su teoría, pero a todos estamos de acuerdo en lo fundamental. Otra cosa es el posicionamiento político, otra cosa es luego y a quién le echo la culpa, ¿no? Todos reclamamos lo mismo y todos se lanzan los trastos echando la culpa de que eso no suceda, al contrario. Bueno, pues apartemos eso del ruido, si estamos de acuerdo, hagamos esas estrategias, pongámoslas por escrito en eso que estamos de acuerdo y defendámoslo ante España, ante la Unión Europea, ante quien no nos da solución, porque hablamos de mucho consenso, y seguro que escuchamos a todos pues hablar del peaje del Güena, y todos estamos de acuerdo, pero al final nadie hace nada. O sea, todos estamos de acuerdo, pero ya está, ya estamos todos de acuerdo. ¿Y ahora qué? No, ni hay alianza por las infraestructuras, ni se ha convocado, ni para aquí, ni para allá, estamos todos de acuerdo. Y todos salimos al micro a decir que estamos todos de acuerdo. Coño, pues si lo estemos, digámoslo, pongámoslo por escrito y seamos exigentes con Madrid. Esto es lo que yo creo que hace falta, acción y sacar del ruido político pues pactos de Estado que, independientemente de quién gobierne, tienen que ser acuerdos de país o acuerdos de comunidad autónoma. Lo de apartar el ruido parece complicado en estos tiempos, Zapico. Desde luego, porque son incapaces incluso para definir lo que está pasando en Gaza con su nombre, que es un genocidio. Si partimos de que determinados consensos de derechos humanos no lo son, el panorama es ciertamente incierto y preocupante, porque yo creo que se están rompiendo todos los consensos que había en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte. No estamos ante un cambio de ciclo ni de etapa. Yo creo que estamos ante el riesgo, espero que no se dé, pero estamos ante el riesgo de un cambio de paradigma, de romper esos acuerdos que se generaron tras la Segunda Guerra Mundial, tras ver las consecuencias de dos guerras mundiales en la ciudadanía a través de la destrucción. Yo creo que consensos como que nadie se atrevía a discutir, ¿no? Como que los países debían renunciar a la guerra como instrumento para dirimir sus diferencias. Se cuestiona la justicia social por mandatarios de países de primer nivel como puede ser el de Argentina. Se rompen consensos en torno a lo que establece la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, y desde luego eso solo beneficia a quienes quieren atacar a Europa, que en ese modelo somos el paradigma de bienestar social, de un modelo de sociedades democráticas, que con nuestra acción política en Europa generamos al mundo esperanzas y formas de decir que se pueden hacer las cosas de otra manera, que fundamentalmente es hacerlas con las personas dentro, no al margen del sistema. Y frente a ese modelo que beneficia a la ultraderecha y a quienes quieren romper esos consensos por intereses económicos, fundamentalmente, por no pagar impuestos, por no mantener los estados de bienestar, porque al final ese modelo europeo es sanidad, es educación, son cuidados, son seguridad, son políticas democráticas que se sustentan en el acuerdo, los acuerdos que también surgieron tras la Segunda Guerra Mundial, de que aquí hay que pagar impuestos para mantener ese estado de bienestar y que los trabajadores y trabajadoras puedan llegar a final de mes y que las empresas puedan hacer negocios con márgenes de beneficio responsables, pero no obscenos, que es lo que pretenden los trumpistas, y a partir de ahí pues el escenario es complicado. Yo creo que España está manteniendo el tipo en ese contexto geopolítico, levantando banderas de la dignidad, como es de la defensa del pueblo palestino frente a los criminales de guerra que están asesinando a la población civil. Van 68.000 personas asesinadas por lo menos, buena parte de ellas, unas 18.000, 20.000 niños y niñas, que bueno,
que es dramático, es obsceno y no lo deberíamos consentir bajo ningún precepto. Y a partir de ahí tenemos que armar consensos para recuperar la normalidad democrática, para defender un modelo social europeo, y para eso se necesita una Europa con más integración. María. Sí, pues yo desde luego comparto que la polarización no ayuda para nada ni al progreso, ni a dar en la materia económica, ni a dar seguridad, ni a facilitar inversiones, ni a atraer inversiones, ni a hacer planes a medio plazo, ¿no? Ahora, es verdad que para esto yo creo que Europa tiene que dar una respuesta más contundente y sobre todo más ágil, ¿no? También hay que examinar, yo creo, el por qué surgen efectivamente estos extremos, que desde luego, repito, yo creo que no van a llevar a nada constructivo, pero surge porque Europa y los países europeos yo creo que no han sido capaces de responder con agilidad a las demandas de su sociedad en materia desde luego, de industria. Hemos estado, yo creo que dubitativos sobre que si queremos industria, si no queremos industria, cómo queremos apoyarla, sobre temas energéticos y también en otras políticas, ¿no? Yo creo que a Europa le hace falta menos burocracia, más agilidad, más cercanía a los ciudadanos, desde luego más unión, y creo que solo así, dando una respuesta clara a los ciudadanos, se frenarán pues estos extremos y esta polarización. El otro día leía que Arcelor ve insostenible la situación y cree difícil mantener su configuración industrial en Asturias. Precisamente hablaba también del plan del acero de la Comisión Europea, que no está teniendo, según dicen, la urgencia ni efectividad prometidas, y la situación se agrava con la guerra arancelaria. Lanero. Bueno, el sector industrial es muy preocupante, ¿no? Nosotros ya habíamos dicho con el plan industrial que había presentado la Unión Europea, y en concreto con el plan del acero, que no traía medidas concretas, que no fijaba, hablaba de consideraciones generales de lo que había que hacer, el hay que, pero no decía cuándo, cómo y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y por lo tanto estamos viendo pues que no tiene ningún efecto real, ¿no? La industria tiene muchos problemas y pasa por momentos muy difíciles, ¿no? Por una parte, la industria es muy sensible a los contextos internacionales. Para funcionar necesita certidumbre, necesita seguridad. Y ahora mismo estamos en un mundo donde no tiene esa certidumbre y esa seguridad, donde vemos cómo Estados Unidos pone aranceles también al acero, a todo realmente, aranceles para todo y para todos, y por lo tanto genera muchos problemas. Y vemos cómo la Unión Europea no protege la entrada de acero sucio en Europa. Vemos cómo en otros países se puede producir acero expulsando toda la mierda que quieras de CO2 al medio ambiente, y luego meten sus productos aquí sin ningún tipo de problema. Y sin embargo aquí es más difícil hacer acero barato porque es acero verde, es acero con un compromiso medioambiental que sale más caro, y que por lo tanto luego, cuando también lo quieres exportar, pues es más caro que el acero sucio. Por lo tanto, ya tenemos por delante un problema muy importante de competitividad y de competencia desleal. A partir de aquí, ¿qué necesitan las empresas industriales? Precios energéticos competitivos. Estamos viendo cómo en España no tenemos precios energéticos competitivos. Producimos energía más barata, gracias a las energías renovables, que en el resto de los países de la Unión Europea, pero tenemos menos ayudas de Estado, por lo tanto los costes para las empresas son inferiores en otros países que en España. Y además tenemos un problema de garantía del suministro. Por eso estamos hablando mucho de infraestructuras energéticas. Si se quiere invertir en Asturias, si queremos que la industria, si queremos que hagan inversiones Asturias de Zinc, si queremos que hagan inversiones Arcelor, tiene que haber una garantía de que van a tener energía suficiente, en cantidad suficiente y con calidad suficiente para poder hacer esas inversiones. Y estamos viendo cómo, vamos con mucho retraso ahora de poner esas infraestructuras energéticas en marcha, como las inversiones que tienen que hacer las grandes empresas. Estamos en momentos donde hay que tomar decisiones muy importantes, como son en Arcelor y en otras empresas, y todavía no tenemos la infraestructura energética hecha en Asturias. Por lo tanto, la industria pasa por un momento muy difícil y estamos en unos momentos donde nos estamos jugando mucho, y yo creo que tiene que haber contundencia por parte del Gobierno de Asturias, contundencia por parte del Gobierno de España, para facilitar que en Asturias tengamos esas infraestructuras energéticas, para facilitar que en España haya precios energéticos competitivos, y para ser muy contundente
respecto a esas empresas multinacionales que están todo el día amenazando con deslocalizarse. Hay que tener una interlocución directa, diaria, casi semanal, por no decir diaria, con estas grandes multinacionales para ver qué pueden necesitar, para ponérselo fácil y que no busquen excusas para intentar deslocalizarse. Pero es verdad que no tenemos los deberes hechos y que así es muy fácil que nos amenacen. María. Pues sí, como decía Javier, no tenemos los deberes hechos, y el problema es, o el tema es, que esto no es de ayer ni de antes de ayer. Con el tema del arancel en frontera llevamos al menos 5, yo recuerdo por lo menos hace 5 años o 6, sí. Y probablemente más, ¿no? Entonces, el tema es que el tiempo pasa, pero las decisiones no se toman, sobre todo desde Bruselas, y tampoco se aterrizan en los distintos estados, porque es verdad que Bruselas, pues en muchas cosas tiene competencia y marca competencias y marca la hoja de ruta, como en este tema del arancel en frontera, pero también es cierto que hay cosas que los Estados miembros pueden hacer, pues por ejemplo en precios de la energía, que otros Estados miembros están haciendo y que España no está haciendo. O sea, que aquí cada uno tiene su parte de responsabilidad, pero vamos a decir, entre todos la casa sin barrer, ¿no? Y esto pues cada vez se agrava, porque llevamos también tiempo diciendo que hay una sensación de urgencia, y sin embargo el tiempo pasa y no vemos los resultados, ¿no? Yo la verdad que tuve esperanza con el informe de Draghi hace un año y pico aproximadamente, de que Europa espabilara y de que las cosas fueran cambiando, ¿no? Bueno, se hizo el plan del acero. Es cierto que algunas cosas se hicieron, pero se tarda mucho y es insuficiente, ¿no? Yo, no obstante, creo que todavía podemos, pero que es imperioso pues hacerlo con toda la urgencia, ¿no? Y luego a esto pues se une el tema interno, que nos preocupa mucho, que de nuestra red eléctrica. Ahí hemos visto pues todos estos días las polémicas por la necesidad, o hemos visto que nuestras infraestructuras energéticas están saturadas, ¿no? Y se ha dicho con claridad. Y con esta saturación es imposible que los proyectos industriales de aquí crezcan o que vengan otros, ¿no? Por tanto, esto es algo a lo que hay que poner remedio también de forma inmediata. Zapico. Sí, es verdad que están los deberes sin hacer, pero no es menos cierto que al menos ahora sabemos que qué deberes tenemos que hacer. Porque hasta poco este país era el país en donde un ministro se permitía decir que la mejor política industrial es la que no existía. Desgraciadamente ha tenido que venir una pandemia para demostrarnos que las economías más resilientes, donde los ciudadanos y ciudadanas estábamos en mejores condiciones de poder afrontar las consecuencias de la pandemia, eran aquellas sociedades que tenían su modelo productivo basado en la industria, que sabía hacer cosas, que sabía hacer mascarillas o respiradores. Por lo tanto, sabemos qué deberes tenemos que hacer, y ahora también tenemos que aprender que determinados sectores estratégicos no pueden depender de la voluntad de un consejo de administración privado, porque entonces van a colisionar ambos intereses. Y lo que nos está pasando con el acero en Europa va de esto, de consejos de administración que simplemente, legítimamente además, por su naturaleza, van a buscar mercados donde obtener mayores beneficios. Y un escenario geopolítico donde se han roto las reglas del juego, probablemente, si no ponemos medidas, esos beneficios pueden ser mayores en otros países fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, partiendo de ese análisis, hay que decirle a Arcelor, desde el gobierno, que tiene que dejar de jugar al ratón y al gato, que parece la historia del cuento de la buena pipa, en este caso el cuento de la buena subvención. Yo no te dije de rey, te dije que si quieres que te cuente el cuento de la buena subvención. Yo no te dije alto horno eléctrico en Avilés, te dije si quieres que te cuente el cuento de la buena subvención. Que deje de jugar y marear esta situación, que ponga encima de la mesa si le interesa o no invertir y hacer esa transición energética en sus instalaciones, y de lo contrario, desde luego, esto ya supera a Asturias y a España. Estamos hablando de que esa mayor integración europea para resistir a la política de bloques mundiales en la que se encuentra en este momento Europa tiene que
tener una mayor integración y fundamentalmente una integración industrial, donde determinados sectores estratégicos estén en manos públicas, porque de ello depende el futuro y el bienestar de la ciudadanía, pero también el desarrollo económico del marco europeo. Bien, bueno, nos quedan todavía unos minutos y quería plantearos otro asunto en el que parece que no hay mucho consenso y que tiene que ver con patronal, con sindicatos, con gobierno, como es, María, en este caso la reducción de la jornada laboral. Veremos a ver qué ocurre, pero de momento está parada, ¿no? Sí, de momento está parada y bueno, yo simplemente pues reiterar lo que ya he dicho muchas veces, ¿no? Que los empresarios están dispuestos a pactar reducir la jornada o subir salarios, porque esto realmente era lo que está diciendo también es una subida salarial y hay que tenerlo claro, ¿no? Una subida salarial de alrededor de un 7%. Pero insisto, las patronales están dispuestas, desde luego es lo que hacen, negociar jornada laboral o negociar salarios, que en Asturias somos la tercera comunidad autónoma con la jornada laboral más baja, de media un 38,3 horas. Por tanto, que está claro que estamos dispuestos a ello, pero que no puede ser pan para todos, que tiene que pactarse según los sectores y según las condiciones particulares de cada sector o cada empresa, ¿no? Porque si no, sí que tendría un efecto muy grave en la competitividad, especialmente de las pymes, porque también se dice, o incluso hoy día de las micropymes, ¿no? Porque se habla que sí de las grandes empresas, las grandes multinacionales, y realmente a quien afecta más y las que la están pasando peor son las pymes y las micropymes. Más del 50% de ellas no sobreviven a los 5 años, por tanto no es cierto eso de los grandes beneficios. Las pymes y las micropymes tienen dificultades para salir adelante y una carga muy importante, ¿no? Por tanto, no estamos en contra, pero de reducir la jornada cuando se pueda o de subir salarios cuando se pueda, pero esto ha de pactarse caso a caso, ¿no? Y a esto pues se une también otras cargas, como el tema del control horario, que también pues preocupa mucho, principalmente a las empresas pequeñas y principalmente a algunas actividades que no tienen un centro de trabajo claro, estable, donde las dificultades de controlar o de poner en marcha ese control es muy alto, ¿no? Por tanto, veremos a ver cómo se articula, pero también nos preocupa cómo se lleve a cabo. Lanero. Bueno, esto ya está, los temas muy hablados. Yo creo que el registro horario es hoy en día muy fácil de llevar a cabo. Hoy en día hay todo un mundo de sistemas digitales, incluso por el móvil, para llevar un control adecuado del registro horario, independientemente de dónde se trabaje, si el trabajo está en un centro concreto o si se está desplazando. Ya lo tienen incorporado muchas empresas, los controles horarios, los registros horarios, incluso a través, insisto, del teléfono. Lo cierto es que los argumentos ya están muy explicados, ¿no? La reducción de jornada pues mejora la igualdad, mejora la conciliación, mejora la salud laboral, pero yo lo que quiero que se entienda es que reducir la jornada de trabajo no es un capricho, no es un capricho, sino que también es una manera que hoy en día tienen las personas de reordenar las prioridades sociales, porque el empleo, tener un buen empleo, tener un buen salario es muy importante, pero ver crecer a los hijos, preservar la salud mental y participar de manera más informada en la vida pública es también muy importante hoy en día para las personas, sobre todo para la gente joven. Se calcula que reduciendo la jornada de trabajo 800.000 personas podrían dejar de tomar ansiolíticos. Tiene que ver mucho con la calidad democrática también el reducir la jornada, el tener tiempo para estar informado, para poder contrastar, para poder diferenciar lo que son bulos o no. Hay estudios, que se habla muy poco de ello, que dicen que el tiempo de trabajo también no solo preserva la salud mental propia, sino que también te permite, como decía antes, participar más informada de la vida pública, tener más conocimiento de lo que pasa, tener más opinión. Por lo tanto, es que no hay ni un solo argumento. Yo insisto, el tiempo de trabajo no es para las grandes empresas. Reducir la jornada de trabajo no es para las grandes empresas.
En los sectores, en las grandes empresas, en los grandes sectores tenemos representación sindical. Ahí llegamos a acuerdos con las empresas en la negociación colectiva. Por lo tanto, no ese es el objetivo principal. El reducir el tiempo de trabajo es para allí donde no hay negociación colectiva, para allí donde no hay representación sindical, para allí donde no se puede negociar nada porque no hay nada ni nadie con quien negociar. Ahí es donde tiene que repercutir la reducción de jornada de las 37,5 horas. Y 40 años después, donde ha cambiado mucho la forma de producir, el modelo productivo, donde hoy en día para producir lo mismo que hace 40 años, se hace con muchos menos trabajadores, y todos esos beneficios de producir lo mismo con muchos menos trabajadores han ido a las empresas, lo que queremos es que se redistribuya también entre la gente. Y eso se hace reduciendo la jornada. 40 años después, y si uno analiza cómo se producía en los años 80, se da cuenta que no tiene nada que ver con lo que hacemos hoy en día. No hay ni una sola razón 40 años después para no reducir la jornada de trabajo, es que no la hay. Y esto lo quieren todos, los trabajadores que votan a la derecha, a la izquierda, los que no votan, los que votan en Asturias, los que votan en Andalucía, es que no hay ni un solo criterio. Zapico. Bueno, los argumentos de la patronal los conocemos bien porque llevan 42 años repitiéndonoslos. Son los mismos que en el año 83, que es la última vez que se redujo la jornada laboral, se decía, ¿no?, que esto era el acabose, que ponían el grito en el cielo por reducir el tiempo de trabajo a 40 horas, y el país, pues 42 años después, es mucho más productivo, está avanzado tecnológicamente de manera exponencial respecto a ese año 83, donde apenas había ordenadores, donde había telefonía móvil, donde cualquier desplazamiento pues te llevaba muchísimas horas, y la sociedad ha avanzado, y ahora lo que toca es que también el mundo del trabajo avance para poder generar más bienestar. La reducción de jornada de trabajo es una cuestión de sensatez, de adaptar el modelo de relaciones laborales al siglo XXI, y es que además no solo es de justicia social y de sensatez, sino que económicamente es bueno, porque nosotros estamos convencidos que al igual que subir el salario mínimo interprofesional ha generado empleo y de más calidad, pactar una reforma laboral que ha dado estabilidad, ha generado un entorno económico más próspero, o revalorizar las pensiones conforme al IPC ha generado pues más consumo y por lo tanto más economía y más empleo, reducir el tiempo de trabajo para que puedan trabajar todas las personas va a generar más productividades, más empleo, y por lo tanto va a meter un buen chute a nuestros sectores económicos para seguir creciendo. Y por lo tanto nosotros hacemos un llamamiento a la patronal también más sensata, más productiva, que sabe, que pisa el tajo, que sabe de qué va esto, frente a esa otra patronal más especulativa de sectores financieros que bloquea este tipo de cuestiones y de avances sociales. Creo que es el momento de dar ese salto y además aprovechar también para denunciar en ese contexto de deslegitimación democrática el papel del diálogo social. Lo que no puede ser es que ante una medida que beneficia al conjunto de la población, que hay un consenso social amplísimo, las fuerzas políticas de la derecha se nieguen incluso a debatirlo, porque están vaciando de contenido nuestro Parlamento, que es la sede donde reside la soberanía popular. Porque pueden discutirlo y después no votar a favor porque el resultado de esa discusión no consideren que sea el adecuado. Pero no pueden negarse, como han hecho, a bloquear esa medida y tan siquiera discutirlo, porque están dando una bofetada al sistema democrático y están dando una bofetada al diálogo social, donde los agentes económicos y sociales también estamos legitimados para acordar con el gobierno y tratar de desarrollar normativa legislativa. Bien, bueno, pues llegamos al final. Simplemente una conclusión, María, de lo hablado en el día de hoy, para ir cerrando ya el programa. Bueno, pues que yo espero en los próximos meses en este tema de la reducción de jornada y en otras cuestiones que de verdad pongamos el acento en cuidar la actividad económica y que eso llevará a más empleo, a mejor empleo y a mejor Asturias, ¿no? Pero que no perdamos de vista que para eso necesitamos empresas y empresas que sean rentables y productivas. Lanero, también 30 segundos. Bueno, creo que es el momento de pasar de las palabras a los hechos, de los acuerdos a las realidades. Tenemos la concertación social, no avanza adecuadamente. Todo el mundo estamos de acuerdo de su importancia, pero lo que necesitamos son hechos concretos. Yo lo que estoy observando últimamente es muchos
cuestiones donde hay acuerdos, otros donde no, pero lo que no hay es acción para luego desarrollarlos y ponernos en marcha. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Y 30 segundos también, Zapico. Pues en un contexto geopolítico cada vez más complicado, donde hay actores que quieren vaciar de contenido las democracias, tenemos que defender un modelo social europeo basado en un estado de bienestar, y para eso se necesita diálogo, consensos democráticos, y ahí son herramientas fundamentales los presupuestos, son fundamentales defender el interés general, como eliminando el peaje del Huerna, o también avanzando en medidas como la reducción de la jornada de tiempo de trabajo para que todo el mundo pueda trabajar y que la economía pueda prosperar. Muy bien, pues llegamos al final. Javier Fernández Lanero, muchas gracias por Muchísimas compartir tus reflexiones con nosotros. Muchísimas gracias Buen a día. vosotros. Buen día. María Calvo, presidenta de FADE, muchas gracias también por compartir el programa de hoy. Gracias a ti. Y José Manuel Zapico, lo mismo, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Buen día. Gracias, Roberto. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a ir hasta Llorío, en el concejo de Llaviana, en el concello de Llaviana, porque tienen una facendera zurrona, una semana cultural que entama esta misma semana, que se va a desarrollar toda la semana, con distintas actividades. Y ya decía que puede ser una buena idea para darse cuenta de cómo se trabaja la cultura, de cómo se trabajan algunos asuntos en la zona rural, esa zona a la que a veces miramos con un centralismo excesivo. Bueno, pues en pueblos como el de Llorío, en Llaviana, tienen en marcha esta facendera zurrona, que va a tener desde una carrera contra el cáncer, una charla con científicos del Instituto Oncológico Universitario del Principado de Asturias, una exposición de pintura, música, en fin, una barbaridad de actividades que nos van a contar hoy. Ya están conmigo en el estudio José Manuel Coto y Yolanda Otero. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por participar con nosotros en esta entrevista. Y Coto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por participar también, por acercaros al estudio a contarnos esta facendera zurrona, que no sé si estáis de acuerdo o no, pero muchas veces hablamos de los pueblos, a lo mejor desde sitios grandes y no sabemos muy bien, o no sabemos contar muy bien, que se fan muchas cosas en los pueblos. En este caso Llorío hay un ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Nosotros, bueno, llevamos esta segunda etapa del Centro Cultural. Tenemos una actividad desde diciembre, Yolanda, desde diciembre del año pasado, frenética. Entre las actividades del Centro Cultural, la Comisión de Festejos y la organización del descenso, que somos tres organizaciones que estamos todos en el mismo núcleo, pero cada una con su independencia, que es muy interesante, porque, claro, aunque uno tenga una perspectiva de actividades y de hacer cosas y tal, no dejes de tener pues más de 50 años. Y ya choques un poco... No los aparentes. Ya choques un poco pues con la mentalidad de los más jóvenes, y entonces cada uno que tenga su independencia y que ayudase todos. Mira, pones un buen ejemplo el del descenso, porque si no me equivoco, creo que en junio o desde junio estuvisteis haciendo una parte hacia la embarcación, que quedó la tercera, si no me equivoco, ¿no? En el descenso. Muy contentos. Muy contentos. Y otra parte haciendo los trajes, que debéis de ser de los pocos que faen los trajes de esa manera, ¿no? Sí. Yoli? Y que yo te lo cuente. Ahí estuvimos ayudándolos a hacer los trajes. Empezamos a comprar, primero vamos a comprar la ropa, medimos, y es complicado, porque vestir esos carrozas tan grandes, esos muñecos tan grandes, ahí estamos ayudando en lo que podemos, los que ellos quieran. Bueno, echar una mano. Sí, echar una mano y hacerles cosas. Dices que lleva una segunda etapa, hubo una primera etapa casi final de los 80, más o menos. Sí, bueno, los años 80, que fueron muy buenos. Tú sabes algo de ello. Sí, un poco. De aquella de lo época. bueno que fueron. Sí. Y bueno, de aquella éramos jóvenes y éramos, bueno, con inquietudes. Fue muy guapo los comienzos del Centro Cultural ahí en Llorío, porque antiguamente hubo un teleclub. Y yo ya era un neno pequeño, acuérdame del teleclub, yo siempre me acuerdo. Estaba donde la sacristía, ahí donde la iglesia. Una parte de la iglesia. Sí, una parte de la iglesia.
pues date cuenta, unos chavales jóvenes, un ruido allí, y el cura, bueno, molestámoslo un poco, la verdad. Y un poco fastidioso entre el cura y nosotros, marchamos de ocupas para la escuela de los nenos, porque antes eran los nenos y las nenas. Marchamos para allá y bueno, empezamos ya el germen del centro cultural. Y tuvimos unos años muy buenos, como 10, 12 años muy buenos de actividades, de cosas nuevas, de innovaciones, de muy buenas. Y como todos, hay ciclos. Pasó ese ciclo, después el centro cultural siguió allí el local, los chavales entrando allá, pero ya sin casi organización, nada más, bueno, un sitio donde ir. Pasar ahí a pasar el rato y tal. Y bueno, y ahora, el año pasado, empezamos, vamos a iluminar el pueblo. La gente del antiguo, o sea, de los primeros tiempos del centro. Iluminamos el pueblo. Sí. Iluminamos el pueblo, empezamos con iluminar el pueblo. Vamos a hacer una sexta feria, vamos a cortar los árboles. Cuenta cómo fue. Hicimos la sexta feria, arreglemos el centro, pintemos, bueno, por dentro, por fuera, luego rompernos la cabeza qué hacíamos para adornar el pueblo y la iluminación, piles que gastemos en las luces, mala cuenta. Y bueno, hicimos adornos, participó la gente del pueblo, la verdad tuvimos una respuesta muy buena, estuvimos muy contentos, salimos de esa experiencia. Qué buena idea esto de la iluminación, sí. Porque todos los adornos los hicisteis en el centro todo. Y con materiales reciclados, todo, rompiéndonos la cabeza, con perches hicimos estrellas, llenemos el pueblo de estrellas. Es un árbol muy curioso además, sí, ahí estaba en un huerto que no sé qué no sí, en el huerto de Miguel. Huerto de Miguel. Sí. Llamas así, el huerto. El huerto de Miguel. Un árbol precioso, sí. ¿Este año vais a volver a hacerlo? Pues sí, vamos a volver a hacerlo. Intentaremos mejorarlo un poco. ¿Más grande? ¿Hacer un árbol más grande todavía? No, bueno, no falta que sea muy grande. Vale. Cosas humildes y tal. Tenéis un horario, me dijeron, tenéis un horario para ir a encenderles y para pagarles. Y para pagarles las luces, todas las noches. Ahí, menudo trajín. Y a partir de ahí empezamos, pues, oye, vamos a hacer porque no nos organizamos, una directiva, un tal, no sé qué, funcionar. Y a partir de ahí ya empezó la historia. Muy bien. Y ahora llegamos a esta facendera zurrona. Aclaramos lo de los zurrones, que hay una historia muy guapa. Bueno. ¿Por qué os llamáis los zurrones? Bueno, pues... Los zurrones de Llorío. Pues el que lea La aldea perdida, de Palacio Valdés, sabe que a los de Llorío llamaban los zurrones. Porque estaba Toribión, que era un bestia, con sus guillaes pintaes y tal, y pues lo típico de aquella época de los pueblos que andaban en lío. Con un poco de piquilla, ¿no? Un poco piquilla y tal, y bueno, y los de Llorío daban zurra. Sí, eso dicen, sí. Que por cierto, yo no sé si dicen que el banco que está delante casa tu abuela, sí, era el de Toribión. Sí. Al menos con eso crecimos. Con eso sí, eso nos contaron. Sí. Pues de ahí vienen los zurrones. El caso es que facéis una facendera zurrona que va a entamar el día 24, ¿no? Y el primer... Sí, el día 24 inaugurámoslo con una exposición de pintura. Porque hay varios pintores y pintoras. Exacto. Que son de Llorío, ¿no? Sí. El nombre de facendera fue una idea que nos vino en una reunión porque algún miembro de la junta directiva, como Yeisás, dijo él, vamos a cambiar el nombre, en vez de decir Semana Cultural, vamos a poner otra cosa. Y entonces... sexta feria no, porque la sexta feria va más ligado a trabajos de los caminos, de monte, de tal, de arreglos de pueblo. Y dice, ponéis facendera, de facer, vamos a hacer algo, facendera. Entonces esa es la idea. Y bueno, un poco para que quede ahí, a ver si va a próximos años, pues sigue. Y después, una idea que barajamos fue hacer esta primera facendera, y bueno, las otras como sean, un poco en el sentido de coger gente primero de Llorío, en cosas de actividades, de la parroquia y después del concejo de la Viana. Y bueno, pues ahí logramos meter esos costes. Bueno, pues hay obra de Manuel Barbón, de María Jesús Chusa Real, de María Jesús Fernández, de Álvaro Canella y de Sonia Espinosa. Sí. O sea que hay una buena exposición, ¿no? Sí, en el centro lo tenéis. En el Centro Cultural, sí.
y va a estar, bueno, pues todos los días la abierto exposición ahí. Y son todo gente, pues gente de ahí, del Orío. Oye, tienes a María Jesús, tienes a Manuel Barbón, que es de Villoria, del concejo, y bueno, Sonia de Llorillo, Álvaro Conella de Llorillo también, sí, con gente de Llorillo. Muy guapo, muchos cuadros. Calculamos que, bueno, hablamos de 3-4 cuadros cada uno. Porque el sitio, bueno, y curioso sí, el centro, ¿no? Pero tampoco... Pero bueno, hablamos de 4 cuadros y después, bueno, colocarlos un poco y que nos los lleve, claro. Intentarlo. Bueno, pues con esta inauguración el miércoles. Luego, una de las cosas que me llamó la atención, el Día de la Ciencia. ¿Cómo os planteasteis hacer esto? Pues a las 4:30 vamos a hacer un taller infantil son 25 críos, ya tenemos los 25 más luego algún crío más en reserva, porque la verdad responde muy bien toda la gente cada cosa que hacemos. Y después por la tarde a las 7 la charla coloquio, que va a estar moderada contigo. Y que adivinen quién me enganchó para esto, pero bueno, vale. Coto. Y eso, que van a estar David Cevia, ¿no? Sí, David Cevia y otros investigadores del IOPA. Del IOPA, sí. Y la directora. Y no, la directora viene el día de la carrera. El día de la carrera, sí. Sí. Bueno, o sea que primer día jueves, o sea, primer día de actividad después de la exposición después de la inauguración de la exposición, y este Día de la Ciencia, que será a partir de las 7, con esa charla coloquio, que además podemos vincular. Tienes ahí una bolsa, que si me dejes la bolsa. Sí, la bolsa. Porque también hacéis la primera carrera contra el cáncer de Llorío. Sí. Que hacéis bueno, veo que hicisteis ahí esto que se llama ahora de merchandising y demás, ¿no? Esta bolsina tan guapa. Sí. Luego dentro viene un pañuelo también y bueno, el dorsal. Sí. Y ¿cuándo va a ser la carrera? El viernes. Viernes por la tarde. El día 26. Sí, a las 7 de la tarde. Y, bueno, ya Yolanda y Mabel y Besabé, bueno, todos, los miembros de la directiva ya van los jueves tuvieron los jueves en cuenta. Sí, ya llevamos 2 jueves yendo al mercado. Ponémonos debajo del ayuntamiento. Apuntando a gente. Sí, hicimos... La verdad, la gente, hay una respuesta masiva, porque tenemos 300 dorsales y ya tenemos casi todos, ya casi los 300, 200 mucho, ya, para la carrera. Está bien, ¿no? Y luego hicimos pulseres, una yesta, hicimos pulseres, hicimos llaveros, marcapáginas con frases muy chulos y bueno, la gente compra mucho. Luego pusimos una hucha también, lo que se done va para el IOPA directamente, y la verdad estamos, súper contentos. La gente es que nada más venos ya van para allá y hacen unas donaciones tremendas. Estamos muy... La verdad fue una cosa muy bien hecha. Todo lo que se vende de tal, hecho por ellos, por gente por los vecinos. Por los vecinos, una colaboración, sí, estamos muy contentos con la respuesta vecinal y todo. No solo a nivel de esto que estamos hablando, sino... En general, de todo lo que hacemos. ¿Había ganas entonces? Sí, yo creo que sí, que había muchas ganas de que hubiera algo, de que... La verdad que sí. ¿Cuánta gente vivís en Llorío ahora, más o menos? En Llorío seremos sobre 200. 150. Yo creo que sí, por ahí más o menos, entre 160, 100, bueno... Llorío y La Hiera, ¿no? Llorío y La Hiera. Porque ya anexionasteis, a La Hiera ya la anexionasteis. Desde Llorío, vale. Sí. Y bueno, tenemos una respuesta muy bien. Y los pueblos vecinos, de Condado, del Puente, de Muñera... De la parroquia. Sí, de la una parroquia muy grande, la de Llorío, ¿no? Sí, hombre. Sí. Oye, en la parroquia, ¿qué seremos? ¿900 o 950 por ahí? Pues meterme en un compromiso. Sí, yo creo que sí, Pero... Yo creo que por ahí pero será. Bueno, pueblos 900 puede, Sí. Pueblos grandes, ¿no? En la parroquia. Sí, claro. Y bueno, yo creo que... Llorío, Muñera, Cervuelo, Puente de Arco, Riota y La Ceval. 900, bueno. Soto, de Llorío también, Soto de Llorío. Sí. O sea que había ganas. Había ganas, sí. Y bueno, pues ahí estamos, trabajando sin parar. ¿Cómo va a ser? ¿Qué recorrido tenéis para la carrera? El recorrido va a ser, serán como
3 kilómetros. 3 kilómetros, casi 4, 3.800 o por Que eso ahí. está Yoli va a poner globos. Vamos a salir, vamos a todo el recorrido, vamos a poner algún globo y algo que vean para marcar la ruta. La ruta. Salimos de la Llera y vamos en dirección a Muñera, por donde están, por la senda. Sí. Volvemos a la Llera, pasamos el puente en dirección al Orío y después subimos por Fonfría. Por un lado, por la izquierda y bajamos por la derecha, damos como la vuelta a la fuente. Al pueblo. Y volvemos al pueblo y volvemos otra vez a la Llera. Sí, Bueno, sí. Está bien, tiene un recorrido curioso. Bueno. En la plaza Y luego en la Y Centro no Cultural. es difícil, además. No. Y guapo. sencillo, Y una manera ya. de ver todo el pueblo, ¿eh? Claro, sí. Esta Hay carrera. gente que nos preguntaba que no conocían más allá del puente, que no sabían cómo era el pueblo para allá. Pues Funfría hay uno de los sitios más guapos que hay. Sí, guapo. sí. Por Navidad estaba precioso. Precioso, iluminado. Sí, era lo más guapo. Sí. Bueno. Y muy bien. nada, Bueno, esto el viernes por la tarde y Sí. la charla el Día de la Ciencia el jueves. sí, Tenéis un Día de la Música. sí, también. De la música que, bueno, hay un poco para todos. Para todos los Gustos musicales, ¿te refieres? musicales y tal. Tenemos a las 12 de la mañana en la iglesia, tenemos un Una concierto. iglesia preciosa también, Preciosa, estilo barroco, sí, restaurado barroco, el claro. el retablo, ¿no? Un concierto de violonchelo y piano que actúa Olga García y Nerea del Valle, que Olga ye de Llorío, bueno, de Llorío, el padre ye de Llorío y tal, bueno, va enfocado a, ya te he comentado. Y después una actuación de la banda música en la Llera, un concierto de la banda música en la Llera, en la plaza. Eso ya es sobre la 1:30, una cosa así. Y después por la tarde ya para más juventud, pues el grupo Escalón, que hay 2 chavales en el grupo, ahí en el Escalón, que son de Muy buenos músicos, ¿eh? sí. Bueno, Los de Escalón, sí. Sí. Llorío tiene su puntillo, Sí, tiene su de siempre hubo músicos músicos, ¿no? y Estaba tal, Xabel, por claro, ejemplo. Claro, y iba a comentártelo yo, mira. Vamos, ya- Javier para nosotros, Xabel para el resto del Xabel mundo. para el resto. Ahora, mira, hubo una orquesta en Llorío, También de que se los llamaba La hermanos, Badesol. Sí. Ya Eran dos años, hermanos, ¿no? Los mellizos. No. Varela, Vale. el padre de Mabel. Ah, Sí. ¿Cómo se llamaba? Badesol. Llamábase la Badesol porque ya era el principio de los apellidos de la gente que la componía. Eso no lo sabía. Qué La guapo. Badesol, sí. Porque sé que ensayaba allí otra orquesta, ¿no? Y, sí, eso, bueno, los mellizos de Soto de Aves. Y después, y de verdad, Javier Bohemio de la Llera, que se Sí, llama. sí, Se Javier. puede seguir en YouTube. Que es muy Javier, interesante. sí, está en alguna recopilación de música asturiana porque fue de los primeros en recordar a Manfer de la Llera, un poeta de Langreo, que escribía muy bien. Xabel, en el disco que tiene, Sí, hay tiene un alguna disco, canción ahí que Xabel la letra canta es de muy Manfer bien, de la Llera. Hace años que no sé de él, pero bueno. Y bueno, hay gente ahí. Y después, bueno, tenemos gente gente de la cultura importante también, que a veces casi ni los propios del pueblo los conocemos. Y mira, Daniel García, para los de Llorío, Daniel el de Alicia, estuvo en Madrid, después marchó para México, fue un hombre importante en ¿cómo se llama? San Luis de Potosí. Fue un hombre de la cultura que tuvo programas de radio, estaba muy ligado a la cultura. Fue, ¿cómo se llama esto? ¿Agregado cultural o no? No, oye, no me recuerdo el nombre. Bueno, gente importante. Ya, pues, si me sale ya te me lo digo dirás. después. Que Bueno. muy ligado a la cultura. Fray Norberto del Prado, un filósofo tomista de los más importantes que hubo, que fue tuvo una cátedra en Friburgo. Bueno, hay gente que es bueno Hay saberlo. mucho zurrón por el mundo. Y es bueno saberlo, a veces no lo sabes. Ya. Porque no se explica o porque no se habla. Bueno, sí. porque quedan ahí, efectivamente. Bueno, pues tenéis... me queda una cosa por comentar, que después el domingo hacéis una xuntanza, ¿no? Sí. Popular. Sí. A Sí. comer todos xuntos ahí. Sí. Pero, que- vamos a hacer una sesión vermú a las 2 con les acordeones de Villoria
y después vamos juntarnos todos en la plaza a comer y Sí, a ya lo que se dé. ya. Sí, sí, Bueno, qué guapo. O sea que lleváis un tiempo trabajando en esto Sí. sí, para que salga bien. sí, sí. Que salga bien, intentaremos que salga bien. Bueno, siempre surge algún problemilla o tal, Bueno, pero hay pero que si superarlo, no, hay si que no hay un poco de superarlo. conflicto, no Ya. hay. Claro, un problemilla de organización o de Sí. tal, que antes un poco apurado a última hora, Bueno, pero bueno. no pasa nada. Eso No pasa nada. suele Ponemos ocurrir todos en los todos los- ganes, ahora ya Sí, como sí, salga. con la Pues mejor saldrá bien. buena Desde voluntad. luego que Yo sí. lo Hasta que ahora. más gana tengo que salga bien, y mira, siempre Y de la decía carrera. Ilo Mabel, digo, mira, si juntamos 150 personas para la carrera del cáncer, pues ya para nosotros sería un éxito y tal. Bueno, estamos Hay casi superados. 300, claro. Estamos Y estamos con la desbordados. mejor voluntad del mundo y de la mayor humildad que tenemos para poder hacer esto. Y bueno, nada, y la gente muy ilusionado, está muy ilusionado. O sea que todavía se puede inscribir gente. Sí, 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 hasta sí, el día claro, de la claro. carrera. Hasta el mismo Y día de la luego, carrera. Hasta el mismo sí, día de luego la va a carrera. venir la directora científica y la secretaria. También el día de la carrera. A participar allí, ¿no? Sí, del IGOPA. Para que sepan que van a estar ellos. O sea, todo el dinero que se recaude va a ir directamente para ellos. Todo para ellos, sí, sí. No va a haber intermediario Ni nada, no, de frente. O tenemos la ayuda de Héctor Moro también. Héctor Moro, sí, en la sí. Viana. Y bueno, la gente intentamos que salga lo mejor posible. mejor También posible. con los dorsales vamos a ver si hacemos un sorteo de algún regalín para darlos también, a ver. Que responde la gente también de la Viana, los comerciantes y los que no son de la Viana. Claro. Bueno, esto sale bien porque hay mucha buena voluntad puesto Sí. en, Sí, la en esta verdad, organización y por lo tanto a disfrutar, ¿no? de estos Claro, días, eso esperamos. que está muy bien. Vamos a trabajar mucho, pero Bueno, pero ¿qué vais a hacer si no? sí, sí. Bueno, sientes la satisfacción de hacer estas cosas. Yo préstame mucho porque yo viví lo de joven, de más joven. Siempre tuve esa inquietud del centro cultural, de tener algo en pueblo. Algo. Mira, pintamos ahora la cancha y las porterías, pusimos los nuevos, porque tenemos, y es verdad que nos queda el día del deporte, quedamos El partido. decir que hay un partido de exhibición del Alcaba, Vale, por la tarde a las 4, por ¿no? la tarde a las 4. ¿Y con qué idea fue eso un poco? Para que la gente vea reflejado también el trabajo de otras organizaciones, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, el Alcaba, un club que lleven trabajando muy bien el fútbol base, con una iniciativa preciosa, porque este año hubo, hace unos años que hacen el campus Robert Canella, y yo decía a unos padres allí, porque yo llevé al nieto allá a hacer el campus, y qué bien lo pasen los nenos y tal, no sé qué. Y decía yo, mira, alguna gente quedase nada más en los nenos, el mi neno, mira qué bien lo pasa, y no sé qué. Digo yo, y decía yo a los padres, hay que mirar un poco el global de la asociación esta, de la Alcaba, que había allí 22 o 24 monitores, y de los 22 monitores o 24 que había allí, era chavales que habían salido de los prebenjamines, como el mi nieto que está ahora, y como los nietos de aquellos que yo estaba diciendo. Ese valor del trabajar desinteresadamente por las cosas y es muy importante, y a veces no se refleja y no se da valor a muchísima gente que hay así, muchísima gente. Desde luego. Bueno, pues buena facendera zurrona del 24 al 28 de septiembre con un montón de actividades. El viernes por la tarde partidos de fútbol con el Alcaba, exhibición, y a las 7 la carrera pro ayuda al IOPA, primera carrera contra el cáncer de Llorio, con esta bolsa, por ejemplo, y el dorsal que está dentro y demás. Todavía hay posibilidad de inscribirse para quien quiera. Sí, alguna inscripción todavía queda libre. Muy bien. Sí. Creo que hoy vais a salir por la tele. No me fastidies. Creo que hoy vais a salir por TPA. Sí. ¿En pueblos? Sí, en pueblos. sí, en pueblos. Sí, en No, pueblos. esto también, También esto lo también. O sea, menudo protagonismo para Llorio hoy. Me cago En en poco tiempo, la verdad, y es que el otro día, cuando estábamos donde el ayuntamiento, decir, la gente que llegaba, Llorio ahora está de moda. Está de moda. No, está de moda porque hay que trabajarlo.
Claro, y porque somos 3 asociaciones, lo que decía antes Coto, y cada una a su labor, y la verdad es que ponemos mucho empeño y movemos mucho. Y por eso dicen que Llorio ahora está de moda. Pues muy bien, que puede parecer una casualidad, puede parecer que está preparado, pero hay una casualidad que se emita hoy Pueblos, ¿no? Sí, casualidad, sí. Sí, porque habíamos hablado de la entrevista esta hace la primera, o por razones de tal no pudimos y tal, No, feliz coincidencia. Perfecto. José Manuel Coto, muchas gracias. Gracias a ti, Y Roberto. Yolanda Otero, muchas gracias. Vale, gracias. Suerte. Vale, Venga, gracias. Y hoy cerramos el recorrido de Asturias al Día charlando con la escritora Lucía Soya Sobral. Acaba de publicar su primera novela, que se titula Comerás flores. Vive actualmente en Oviedo, lugar en el que se va a presentar esta misma semana, el próximo día 25 de septiembre a las 7:30 de la tarde, en la librería Matadero 1. Se va a presentar esta novela, Comerás flores. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por compartir este tiempo con nosotros. Decimos esto de escritora afincada en Oviedo, porque bueno, llevas ya mucho tiempo aquí, ¿no? Entre nosotros. Sí, llevo ya 4 años, 5 años casi. Bueno, muy bien. ¿Estás contenta? Muy contenta. Porque están funcionando muy bien, ¿no? Sí, la verdad que entre la acogida de las lectoras y los lectores y los medios, más feliz no puedo estar. Vale, presentabas en Madrid hace unos días, finales de la semana pasada, ¿no? El jueves pasado. Sí, el jueves pasado presenté en Pérgamo y, o sea, ni mis mejores sueños esperaba la repercusión que tuvo y la cantidad de gente que estuvo allí. Y la crítica, que está siendo muy positiva. No sé si eso abruma un poco. Sí, pone nerviosa, sobre todo cuando sabes que va a salir, pero no sabes si el artículo va a ser bueno o malo. Entonces, cada vez que sale algo lo leo con muchos nervios, pero nada. También, o sea, mejor imposible todo. Bueno, que es tu primera novela. Sí. Pero para llegar a esta primera novela ya habías escrito, entiendo, llevas escribiendo ya a tiempo, no sé si publicando. No, es la primera vez que escribo novela y escribía como post en blogs, poemas cuando era adolescente, pero nunca me había atrevido a escribir algo largo. Hasta que me surgió la idea, escribí la idea, pues era un párrafo lo que ocupaba y la dejé ahí reposar 1 año. Y 1 año después ya me apunté en un taller de escritura de Marta Jiménez Serrano y ahí empecé a escribir la novela casi sin darme cuenta. Bueno, y acaba en Libros del Asteroide. Sí. Para mí la meta era escribir la novela. Sí. O sea, ya lo que pudiese pasar después no me atrevía ni a soñarlo porque sé que es muy difícil entrar en el mundo de los libros. Entonces, nada, me fijé esa meta y cuando ya la tenía, dije, bueno, pues ya que lo conseguí voy a intentar mandarla. Y bien, la envié, a las 3 semanas ya me contestaron, o sea que... ¿Y te contestaron además? Sí, bien. Bien, muy bien, ¿no? Oye, que nos encanta tu historia y la vamos a publicar. Sí. Qué sensación, ¿no? Sí, bueno, rompí a llorar, luego pasé por varios estados, negación, asimilarlo, pensar que no lo merecía y ahora ya sí. Bueno, pues claro que lo mereces. Bueno, pues el próximo jueves nos contarás en Matadero 1. Creo que vas a estar además con Idoia Rey, ¿no? Amiga, amiga tuya, periodista. Haréis una charla sobre la novela. Sí. Una historia que la crítica dice que es uno de los mejores debuts de la temporada. Sí, eso también impone bastante, porque la reentré llegó muy cargada este septiembre y al final, bueno, pues debutar es muy difícil cualquier mes del año, pero sobre todo en septiembre que estás ahí acompañada con autores muy potentes, pero me están cuidando muy bien, la verdad. Bueno, estupendo. Creo que hablas, porque además no es un texto fácil en el sentido de que abordas cuestiones complicadas, ¿no? En la vida de las personas. Hablas del maltrato psicológico. Sí, Marina, que es la protagonista, parte de una situación de duelo. El padre murió, o sea, en la primera página ya nos lo totalmente vulnerable. Sí, es totalmente vulnerable y encuentra a Jaime, que tiene 20 años más que ella, que tiene 45, ella tiene 25, es una diferencia bastante notable. Y ahí empieza una relación en la que ella cree que la va a salvar de su situación, pero la va a ir perdiendo todavía más. Qué difícil, ¿no? Sí. ¿Qué te llevó a estos personajes, a esta historia?
Pues la necesidad de hablar sobre algo que no hablamos mucho todavía. Hablamos mucho de la violencia de género, pero cuando ya no tiene solución. O sea, hablamos de mujeres asesinadas, hablamos de la violencia física, pero nunca hablamos de ese maltrato que no se percibe y que ni siquiera la víctima a veces es capaz de reconocer, precisamente porque no te deja marcas que puedas mostrar. Entonces, bueno, y luego hablando con amigas y también revisando yo mis propias relaciones, nos dimos cuenta de que todas habíamos vivido situaciones bastante tóxicas. Eso que llamamos relación tóxica, ¿no? Que Sí. es más habitual de lo que nos parece. Mucho más habitual. Lo que pasa que, sobre todo con 20, 25 o la adolescencia, lo tenemos como muy asumido o normalizado, que pues los celos o que vean el móvil por encima del hombro, esos comportamientos, y luego ya cuando vamos creciendo, también yo creo que lo vamos naturalizando y que cuando no lo hacemos lo sepultamos y no queremos darnos cuenta de lo que pasamos, bueno, pues por sobrevivir, supongo. Claro. Bueno, el caso es que Marina abandona prácticamente todo, ¿no? Ante el resplandor de Julián, ¿no? De Jaime, Jaime, sí. perdón. Marina se va perdiendo, Marina se aísla, porque al final una de las cosas que hacen ellos para asegurarse de que te puedan manipular bien es aislarte de las personas que te quieren. Sin que se dé cuenta, ¿no? Claro, y que te quieran proteger. Y la primera de la que la aísla es de Diana, que es su mejor amiga, y que es la única que ve por dónde va Jaime. La familia al final también es conquistada por Jaime, porque es un hombre con muchísimo capital cultural, social, una muy buena posición económica y sabe cómo ganarse a cada persona. Pero no sabe cómo ganarse a Diana y es a la primera que aparta. Claro. Entonces, bueno, Marina se va perdiendo, pierde a su amiga, se relaciona menos con las personas del trabajo y al final su vida es Jaime. Qué peligro, ¿no? Sí. Qué peligro, desde luego. Bueno, ¿cómo? Porque decías, revisas parte de tu vida, de tu gente, ¿no? De tus amigas, llegas a esa conclusión de que casi todo el mundo ha tenido una relación tóxica en su vida, pero claro, a la hora de enfrentarte al papel, a la hora de construir los personajes, sí. ¿Cómo lo haces? Pues me costó bastante. En el caso de Marina, digamos que le regalé mi personalidad, para bien y para mal, porque era muy difícil construir una historia tan dura sin conocer la base. Entonces, bueno, a ella le puse un poco mi personalidad, mi duelo, el duelo de mi padre, mi familia más o menos. Jaime fue un pequeño Frankenstein con exnovios de mis amigos. Entonces, bueno, pues tiene el físico de uno, el dinero de la otra, bueno, le fui ahí juntando. Y así me resultó un poco más fácil. Lo que más me costó fue la trama en sí, o sea, saber lo que iba a pasar y escribir sobre todo el principio. El final yo lo tuve muy claro y empecé por el final. Y tuve que ir hacia atrás y, claro, hacer que Marina se enamorase de un hombre así, de un hombre que yo ya sabía cómo era, a mí me costó muchísimo escribirlo, porque ahí yo lo escribía y pensaba en todas mis amigas, pensaba en mí en alguno de esos momentos, y cuando escribía esos diálogos pensaba, Dios mío, ¿dónde te estoy metiendo? Pero bueno, era necesario. Era necesario, claro. Bueno, el resultado es, por lo tanto, muy interesante. Vas a presentar en Oviedo, también en Gijón, si no me equivoco, sí. El 1 de octubre, ¿no? Sí. Miércoles. Vas a estar en este caso en La Revoltosa con Mónica Laga, ¿no? Sí. Sí, ahora me espera una gira por el norte. Sí, he visto, bueno, me quedé con las fechas de Asturias. Sí, pero... sí. Nada, muy, muy interesante, y tengo muchas ganas de conocer a mis lectoras, además, claro, que son casi todas mujeres. ¿Cómo lo llevas, esto de la gira? Muy bien, o sea, lo que más nerviosa me pone yo creo que es un poco los medios, pero ya una vez que os voy conociendo y veo que me tratáis bien, pues ya estoy, ¿no? Muy tranquila. Claro. Sí. Claro, porque tú hasta ahora no te dedicabas, como nos contaste, a escribir, ¿no? Sí, es la primera vez que estoy en una editorial, la primera vez que tengo un libro y la primera vez que hago entrevistas. Bueno. Así que bueno, lo bueno de empezar a presentar aquí es que ya presenté en Madrid y ahí ya empecé a rodar. Vale. Y tienes por delante todavía pues un montón de sitios, ¿no? Y de lugares. Como 9 fechas ahora por delante e irán creciendo, o sea que muy contenta. Vale. Se te están acercando, decías, sobre todo mujeres. Sí. Bueno. Muchas marinas que vivieron esa experiencia, muchas amigas de marinas que también estuvieron del otro lado y tuvieron que ver cómo perdían a una amiga y luego la recuperaron. Y algunos hombres también, por suerte, que lo están leyendo y que me escriben por redes sociales también para decirme que les ayudó a revisarse y a revisar comportamientos para asegurarse de nunca ser nada parecido a Jaime. Claro.
O sea que tiene también tiene una vida esta historia en redes sociales. Sí, luego también yo pensé que, o sea, sabía que me iba a encontrar a personas que hayan sufrido maltrato, pero también me están escribiendo personas que están viviendo duelos por madres o por padres. Y bueno, yo creo que están encontrando ahí un refugio, algunas por la amistad, otras por la relación de maltrato y otras también por el duelo. Claro. Bueno, ante todo una gran lectora, creo que eres, ¿no? Sí, eso sí. Fundamental para escribir, Sí, ¿no? es la base. O sea, más allá de formarte o de ir a talleres o no, hay que leer muchísimo, muchísimo. ¿Por qué tú habías hecho? Un club de lectura, sí. Estudié filosofía. Vale. Y bueno, no la acabé para salvar mi cerebro y no caer en depresión, porque esa carrera es muy difícil, sobre todo con 18 añitos. Sí. Pero sí, claro, desde los desde pequeñita, pero sobre todo con esa carrera hay que leer muchísimo y ayuda mucho, además de tener un pensamiento crítico, a aprender cómo construir relatos, novelas, tramas, todos esos aspectos. Al final, cuando lees, se te va quedando dentro. Y cuando empiezas a escribir sale todo. Claro, qué bueno esto del pensamiento crítico tan escaso. Muy necesario. No sé si compartirás conmigo, ¿no? Pero últimamente sí. Un pensamiento crítico bastante escaso, ¿no? Sí, parece que ahora se alienta a que no lo tengamos, sí. Bueno, pues seguramente que Comerás Flores pues ayudará a mucha gente también, ¿no? Eso espero, sí. Es una historia dolorosa, pero creo que puede servir no solo para eso, refugiarnos o sentirnos comprendidas o comprendidos, sino también para empatizar y ayudar a entender por qué una persona vive un tipo de relación así, porque a veces desde fuera pensamos, bueno, nosotros no habríamos caído en esto, o por favor, ¿cómo no lo viste venir? Pero cuando eres vulnerable, estás en una situación así, entras en el juego. Y luego también para anticiparnos, de hecho, me escribieron dos personas que estaban comenzando una relación bastante tóxica, se encontraron el libro y la dejaron, porque vieron lo que podía pasarles en un futuro bastante cercano. Así que bueno, puede funcionar también como una bola de cristal. Claro, porque la historia está sobre Marina y Jaime fundamentalmente, sí. Pero me imagino que hay otra serie de personajes que también forman parte de esta trama, ¿no? Sí, tenemos a los hermanos de Marina, que son mucho mayores que ella, tenemos a su madre, a su amiga, a los amigos de la amiga que van a ayudar mucho a Marina. Y tenemos también a Frida, que es la perra de Marina, que ahí quise hacer como un correlato simbólico de todo lo que estaba pasando. Como Marina al final la encierro en una casa y en una relación, solo conocemos el punto de vista de Marina. Y Marina está muy enamorada. Pero a través de Frida vamos viendo cómo esa relación es cada vez más tóxica porque aúlla, ladra, se hace pis en la alfombra cuando ve a Jaime. Es como que ella va sintiendo lo que está pasando en esta relación e intenta advertir dentro de ese piso. Entonces, bueno, también jugué con ella. Claro, ¿cómo preparaste eso de Frida? Pues, bueno, Frida existe, es mi perra. Y Frida, o sea, yo la llevo con ella muchísimos años y veo cómo reacciona según a qué personas. Y se fía mucho de algunas, pero de otras se acoge ahí, se guarda en mis piernas. Y es muy curioso. Entonces pensaba, si Frida hubiese conocido a Jaime, se habría resguardado o se habría hecho pis de la ansiedad o le habría gruñido. Entonces quise meterla ahí también. O sea, hay un pequeño homenaje también a gente, a tu gente, ¿no? Sí. Empezando por mi padre, que quería hacerle ese homenaje porque él también era un gran lector y siempre me animó a escribir. Y bueno, falleció hace 10 años, entonces quería que también estuviese ahí y bueno, pues se lo di a Marina. Entonces todos los recuerdos que tiene Marina y ese duelo que pasa y las anécdotas que vive con él son de mi padre. Qué bien. Bueno, pues conoceremos más detalles leyendo Comerás Flores. ¿Por qué el título? Porque, bueno, es un libro muy, muy lírico, o sea, la narración es bastante lírica y en una de las escenas, Marina es vegana, y en una de las escenas la madre se queja de que come muy mal y que come muy pocas verduras y le insiste en que, bueno, que al menos coma las flores que hay en un plato de un restaurante de estos elegantísimos.
Y a esa escena le puse Comerás flores y ahí se me quedó y me gustó mucho y bueno, pues a la editorial también le gustó. La portada es bien bonita también, ¿no? Sí, sí, Dentro sí. de la línea, que no sé, bueno, a mí de esta editorial, los libros del asteroide, la verdad que sus portadas siempre dicen algo, ¿no? Igual que de otras editoriales, ¿no? Sí, sí, son preciosas. Pero son muy buenas, ¿no? Sí, cuando hablábamos de la portada yo sabía que me iba a gustar, fuese cual fuese, o sea, sin verla yo sabía que siendo de asteroide me iba a gustar. Pero además te hacen partícipe de todo el diseño. Participas en todo el proceso. Sí, hablas con la persona que lo va a diseñar, con marketing, y al final cuando la vi es que tenía que ser esa portada, no hubo que hacer ninguna ilustración más. Vale. Bueno, ¿qué quieres que pase a partir de ahora, Lucía? Pues que la gente espere un segundo libro y un tercero y un cuarto y que yo tenga el talento para poder escribirlos. No pido más. Bueno, seguramente ya tendrás alguna idea. Sí, ya está. En realidad ya estoy escribiendo el segundo, sí. O sea que ya estás en ello. Sí, pero bueno, que ojalá funcione o igual de bien o mejor, pero sí, me encantaría seguir haciendo carrera literaria. Bueno, pues proponérselo, ya sabes, ¿no? Sí. O sea que si estás en ello, sí. Ya conoceremos, porque ahora es el momento de Comerás flores. Sí, ahora hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo, ¿no? Y presentarlo y sobre todo intercambiar, ¿no? Con las lectoras, con los lectores, sí. como dices, ¿no? Sí, eso, hablar mucho con ellos, además ahora con redes sociales es facilísimo. Ya siento que son mis amigas, muchas de ellas. En Madrid conocí gente que ya me había escrito semanas antes. Y también conocer a escritoras y escritores que jamás soñé ni que me fuesen a conocer, ni a hablar, ni a leer. Bueno. Entonces, bueno, pues disfrutando todo. Pues es de lo que se trata también con esta historia de relaciones tóxicas que las hay, evidentemente, y que pasan muchas veces totalmente desapercibidas, salvo para la persona que la sufre, ¿no? Sí, tenemos que empezar a revisar eso, a darnos cuenta no solo de como víctimas, sino las personas que hay alrededor. Por ejemplo, una de las señales de Marina es que adelgaza muchísimo, porque empieza también a desarrollar un TCA, pero su familia lo ve como algo positivo, porque socialmente la belleza y la delgadez están muy ligadas, entonces no lo perciben como algo negativo. Claro. O sea que y Jaime seguro que lo adorna muy bien. Y a Jaime le encanta que su novia esté delgadísima, claro, es la que la alienta a eso. Y luego también tenemos que empezar a señalar sus comportamientos, sobre todo los amigos en este caso de Jaime, pero los amigos de las personas, de los hombres que tienen estos comportamientos, pues se suelen callar o suelen mirar hacia otro lado y quizá tengamos que empezar a señalarlos y no solo poner el foco en las víctimas, porque al final la estamos revictimizando constantemente, echándoles la culpa a ellas. Nos estamos enseñando a nosotras mismas cómo darnos cuenta, pero a ellos no les estamos enseñando nada. Claro. Y a veces esas cosas se ven, ¿no? Sí, lo sabemos, normalmente sí. Está la amiga de Marina, pero esas cosas se suelen ver, sí. ¿no? Y además Jaime, que tiene 45 años, en 45 años tuviste que darte cuenta de algún comportamiento que no encaja, pero lo dejaron pasar. Claro. Bueno, pues nos alegra mucho que vayan bien las cosas, irán a mejor, seguramente. Gracias. Recordamos, por ejemplo, que el día 25, jueves, 7:30 de la tarde, en Matadero 1, en Oviedo, estarás presentando. Sí. Con la periodista Idoia Rey, y el día 1 de octubre también a las 7:30 en La Revoltosa en Gijón junto a Mónica Laga. Sí. Y lo que venga. Abierta todo. y lo que venga en este tiempo para Comerás flores, tu primera novela, que no comentaba que habías estado también en Galicia, habías estado en una residencia, ¿no? Sí. En Ciudad de la Cultura, ¿no? Sí, cuando empecé a escribir la novela, además de marcarme el objetivo de acabarla, me marqué el objetivo de entrar en esa residencia porque la dirigía Javier Peña, sí, que también es gallego y es un muy buen escritor. Y además invitan a escritoras allí también para que te den clases. Ese año iba Brenda Navarro y Marilar Alessandre, y entonces para mí era una oportunidad, era un sueño también. Uh-huh. Y entré, y fueron 2 semanas también increíbles, porque yo creo que ahí, sobre todo, además de escribir y de hablar de tu novela, te empiezas a atrever a pensar que quizá eres escritora. Porque hasta ese momento, como la escritura es un proceso tan solitario, sí, y tus amigas al final no saben si van a salir adelante, si no, si lo que escribes es bueno o no, de repente verte con 9 personas más y con Javier Peña, dices, bueno, pues a lo mejor sí que estoy haciendo algo que merece la pena. Pasó varias pruebas, Comerás flores, ¿no? Sí, entonces, hasta llegar a Asteroide, pasó por el taller de Marta, pasó por las manos de Javier Peña y de mis compañeros, o sea que
fue un proceso bastante bonito. Vale, ¿fueron duros en algún momento contigo? Bueno, no, tuve mucha suerte. También no hay nadie más dura que yo misma, o sea, que yo conmigo misma, o sea que... Dura y exigente, me imagino, sí, ¿no? bastante. Ya que se hace, hacerlo bien. Sí, a mí me funciona hacerlo. Desde luego. Bueno, Lucía, espero que vengas más veces al programa. Ha sido un placer conocerte y charlar sobre Comerás Flores, tu primera novela. Que tengas mucha suerte, mucho éxito. Muchísimas gracias por invitarme. Y nos vamos. Disfruten de este lunes. Mañana martes estaremos de nuevo con ustedes. Feliz día. Hasta mañana. Gracias.